Buenas tardes, doctora. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a presentar lo que va a ser el trauma pediátrico, que es el tema a tratar el día de hoy. Los alumnos que vamos a conformar este grupo son mi persona, Leola Fernández Denis, Arteaga Soto Benjame y Arias Aybar Yoshir. Ok, para poder iniciar con lo que es el trauma pediátrico, nosotros vamos a tener una breve introducción. En este caso, mencionar que cada año más de 10 millones de niños y casi un sexto de ellos en los Estados Unidos van a requerir atención de emergencia, ¿no? Para el tratamiento de lesiones propias, ¿no? De la edad pediátrica. Entonces, cada año más de 10.000 niños en los Estados Unidos van a morir por lesiones graves en esta etapa de la vida. También vamos a tener que tanto la mortalidad, ¿no? como la morbilidad por lesiones van a superar a todas las enfermedades que se presentan en edad pediátrica en gran medida, es decir, el trauma va a superar ello, ¿no? Por ello se presenta este como un problema de salud pública existencial más grave en este tipo de población. Ahora vamos a tener que es la falla en asegurar una vía aérea comprometida para así apoyar la respiración y reconocer a la vez también responder a la hemorragia intraabdominal e intracraneal son los principales causantes de una reanimación fallida cuando hay un trauma grave en la etapa pediátrica. Ok, entonces nosotros vamos a tener tipos y patrones de lesiones en la edad pediátrica, en donde nosotros vamos a presentar, por ejemplo, de los más importantes, lo que va a ser el vehículo de motor, ¿no? Que va a ser la causa más común de muerte en niños, ¿no? Ya todas las edades, ¿no? Ya sea tanto el ocupante, ya sea el peatón o sea el ciclista, ¿no? Ahora, también vamos a tener que se puede presentar el ahogamiento, también lo que van a ser los incendios de casas, los homicidios y las caídas que siguen en orden descendente, ¿no? Vamos a también tener una tasa importante en lo que va a ser los homicidios, ¿no? Menos de un año por maltrato infantil y más de un año y adolescentes por armas de fuego, ¿no? Los homicidios. Y las caídas que pues representan esta mayoría de lesiones pediátricas, ¿no? Ok, ahora, es importante nosotros conocer, esta tabla nos va a permitir esquematizar ello. Vamos a conocer los mecanismos comunes de la lesión, ¿no? Y los patrones asociados a esta lesión en lo que van a ser los pacientes pediátricos. Entonces, para iniciar con ello, ¿qué vamos a tener nosotros? Se va a presentar lo que va a ser el mecanismo de la lesión, que en este caso va a ser el peatón atropellado por un vehículo de motor, que vimos que es el principal caso que se presenta. Ahora, vamos a tener en esquema de lesiones la velocidad. Para ello vamos a ver que la baja velocidad va a presentar fracturas de las extremidades inferiores en el paciente pediátrico. Ahora, a alta velocidad va a haber ya traumatismos múltiples, lesiones de cabeza y cuello y fracturas de extremidades inferiores, ¿no? Y esto va a llevarse de la mano con las cifras establecidas previamente, que no se actúa de manera rápida para la estabilización de la vía aérea y por eso se recurre como un trauma fallido. Ahora, vamos a ver también el mecanismo de lesión, donde vamos a ver al ocupante en colisión vehicular, en este caso, ¿no? Cuando se presenta sin restricciones y restringido. Sin restricciones, pues hay traumatismos múltiples, lesiones en cabeza y cuello, hay laceraciones faciales del cuello y también del cuero cabelludo. En el restringido, sin embargo, se presentan ya lesiones torácicas y abdominales y ya hay fracturas de la columna lumbar. Ahora, cuando vemos los mecanismos pero de caída desde altura, hay de bajo, medio y alto, ¿verdad? Entonces, en bajo vamos a tener fracturas de extremidades superiores, en medio ya va a haber las lesiones de cabeza y cuello, y también fracturas de extremidades superiores e inferiores. Y ya un trauma de alto impacto o alta altura, ¿no? Digamos, valga la redundancia, eh, vamos a tener que ya va a haber trauma múltiple, lesiones de cabeza y cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores, pero ya a una mayor gravedad, ¿verdad? Por el impacto. Ahora, vamos a tener también el mecanismo de lesión, por ejemplo, el caer de una bicicleta, ¿no? Y en esto influye mucho lo que va a ser la seguridad, ya que van a haber accesorios que nos van a permitir en la edad pediátrica proporcionar quizá una mayor seguridad. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver que sin casco, con casco, y puede ser golpe de manilla, ¿no? Vamos a tener que sin casco va a haber laceraciones en la cabeza y el cuello, ¿no? También laceraciones faciales y del cuero cabelludo y fracturas de extremidades superiores. Ahora con casco va a haber las fracturas de extremidades superiores, pero si vamos a ver ya no va a estar presente lo que va a ser las laceraciones en cabeza y cuello, por lo cual se recomienda siempre el uso de seguridad accesoria, ¿no?
Ahora vamos a tener también lo que va a ser el golpe de manillar, que son lesiones abdominales internas por el propio manubrio de la bicicleta. Ok, continuando, hay características de los pacientes pediátricos que siempre nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a evaluar este trauma, ¿no? Cuando va a llegar un paciente de edad pediátrica a emergencias. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, se tiene que evaluar la masa corporal, ¿no? Se evalúa la energía en un traumatismo, ¿no? Y pues bueno, porque aquí se va a aplicar la mayor fuerza por unidad de área corporal, ¿no? También vamos a ver lo que va a ser la cabeza, ¿no? Porque es proporcionalmente más grande que la del adulto, ¿no? O sea, en el niño es más grande la cabeza que en el adulto, y esto va a resultar que con mayor frecuencia haya lesiones cerebrales contundentes en el niño, ¿no? También hay que ver que dan como resultado la alta frecuencia de lesiones múltiples observadas en la población pediátrica por ello, ¿no? Ahora, también tenemos que ver la relación entre el área de superficie corporal del niño y la masa corporal que es más alta al nacer, ¿no? Y disminuye a medida que el niño madura, ¿no? Y esto está relacionado con la pérdida de energía térmica. Es por eso que muchos niños, a veces vemos, o pacientes pediátricos, mejor dicho, van a sufrir mucho con lo que es la hipotermia, ¿no? Ok. Otras características importantes de evaluar en el niño son el esqueleto, ¿no? ¿Por qué? Porque este esqueleto no está calcificado completamente. Entonces tenemos los centros de crecimiento activos y más flexibles en los niños, ¿no? Entonces hay las presencias de fracturas de cráneo y o costillas en un niño para sugerir la transferencia de una gran cantidad de energía, ¿no? Por eso siempre es importante tener esta característica en cuenta y también muy importante y juega un rol fundamental el estado psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la inestabilidad emocional y también la capacidad limitada para poder interactuar con las personas desconocidas en situaciones extrañas y difíciles va a conllevar a que el niño tenga un comportamiento psicológico regresivo en cuanto a lo que va a ser el estrés, el dolor y otras amenazas percibidas que van a intervenir en el entorno, ¿no? Es por ello que también se mencionaba como una de las principales causas lo que va a ser la estabilidad psicológica y social. Ok. En efectos a largo plazo de la lesión en el niño, vamos a tener que va a estar el efecto de su crecimiento y desarrollo posterior, así como también los efectos fisiológicos y psicológicos, ¿no? Como podemos ver aquí en el caso de la imagen, la fractura en el tallo verde, la fractura a través de la placa de crecimiento y las placas de crecimiento, como vamos a ver las lesiones en el niño, que son las más comunes, ¿no? También vamos a ver traumatismos multisistémicos graves, cambios de personalidad en el año, ¿no? Del alta hospitalario. También las discapacidades cognitivas y físicas, ¿no? Vamos a ver también la calidad de vida en el niño, las lesiones óseas, como podemos visualizar en la imagen, ¿no? Las lesiones en los centros de crecimiento, ¿no? Y las lesiones en las vísceras sólidas, ¿no? Ok. Vamos a tener también siempre que ver el equipo para poder evaluar estos pacientes pediátricos y para ello hay que ver la evaluación y el tratamiento que van a depender del equipo disponible, ¿no? Normalmente se usa la cinta pediátrica de Broserio, que va a ser quien nos va a ayudar en este caso, que ya es una cinta que viene medida por colores, como podemos ver aquí, el negro, gris, morado, amarillo, azul y naranja, el cual nos va a permitir medir ciertas características, ¿no? Del niño en cuanto a las tallas y los años, ¿no? Ok. Y siempre vamos a evaluar lo que va a ser el ABCDE, que vamos a iniciar siempre por la vía respiratoria, ¿no? El airway, la A, ¿no? Y siempre hay que ver la anatomía, ¿no? Del paciente pediátrico, el occipucio sobre todo porque va a tener una flexión pasiva de la columna cervical que va a conllevar a que la faringe posterior se doble hacia adelante. Entonces hay que ver esto siempre y tener en cuenta el tamaño de la tráquea, ¿no? Hay que ver la profundidad también, que es 3 veces el tamaño del tubo apropiado en el niño, ¿no? Y como nos menciona en la imagen, en el niño, pues hay que tener en cuenta siempre la posición para que se pueda llevar un correcto estudio en la vía aérea, ¿no? Vamos a entender por qué la faringe del bebé es relativamente grande, ¿no? En comparación con los tejidos en la boca, en los tejidos en la boca, ¿no? Esto va a comprometer la visualización de la faringe, ¿no? Entonces también vamos a tener que la laringe tiene una forma de embudo, ¿no? Lo que le va a permitir a las secreciones que se acumulen en el área retrofaringe. La laringe y las cuerdas vocales van a ser más cefálicas y anteriores en el cuello. Es por eso que el niño debe adoptar
una posición en la que se encuentre siempre plana, ¿verdad? No paralela, así como la que vemos en la imagen A, sino en la B, ¿no? Ok. En cuanto al manejo, vamos a tener que siempre ver si es que el paciente respira espontáneamente con vía aérea parcialmente o parcialmente obstruida, ¿no? Hay que ver para optimizar la vía aérea manteniendo el plano de la cara paralelo al plano de la camilla. Siempre en el paciente pediátrico se tiene que evaluar ello, ¿no? Hay que restringir el movimiento de la columna cervical y después de que la boca y la orofaringe se hayan limpiado de las secreciones, porque vemos que este tiene otra forma en la cual le hace cerrarse con mayor facilidad y que se acumulen más las secreciones, se le administra el oxígeno requerido, ¿no? Ahora, en la vía aérea oral hay que insertar si el niño está inconsciente. Toda persona inconsciente siempre se tiene que hablar la vía aérea, ¿no? Entonces, insertar si es que el niño está inconsciente, eh, porque puede producir lo que van a ser vómitos, ¿no? Si el reflejo nauseoso está intacto, ¿no? Insertar el tubo de mayo, ¿no? En la vía con suavidad, ¿no? Y directamente a la orofaringe. Puede ser útil usar lo que va a ser un depresor de lengua para presionar, ¿no? Para presionarla. Y bueno, no se recomienda insertar la vía aérea hacia atrás y rotarla a 180 grados como se hace en el adulto, ¿no? Se recomienda insertar más que todo con delicadeza. Ok, en lo que va a ser la intubación orotraqueal, ¿no? Va a estar indicada en el niño que tenga lesión cerebral grave, que requiera ventilación controlada, y el niño en el que no se puede mantener una vía aérea, ¿no? También el niño que muestra signos de insuficiencia ventilatoria, ¿no? Y el niño que ha sufrido hipovolemia significativa y tiene un sensorio ya deprimido o que ya requiere una intervención quirúrgica. Ahí es cuando se recomienda la intubación orotraqueal, ¿no? Ahora, también vamos a tener que vamos a presentar que el TT sin manguito se va a usar en bebés, ¿no? Pero lo que va a hacer en sí con manguito va a incluirse en niños pequeños, ¿no? Porque va a brindarles este beneficio de mejorar la ventilación y controlar el CO2, ¿no? Lo que resulta en un flujo sanguíneo cerebral, ¿no? En un mejor flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Ahora, siempre hay que medir el diámetro, ¿no? Siempre aproximadamente el diámetro de las narices externas, ¿no? Punta del dedo más pequeño del niño, ¿no? Las cintas de reanimación pediátrica también, y vamos a ver siempre las disponibilidades de tubos que son de un tamaño siempre más grande del previsto, ¿no? Ok. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, en lo que va a ser el pretratamiento con sulfato de atropina. ¿Para qué? Para aquellos bebés que requieran una intubación asistida, pero por fármacos, ¿no? Pero no es necesario en niños, más que todo se recomienda en bebés, ¿no? Luego, si no es posible colocar lo que va a ser el tubo, vamos a tener que el paciente va a estar químicamente paralizado, ¿no? Entonces se necesita ventilar con oxígeno al 100%, administrado por un dispositivo de bolsa mascarilla autoinflable, ¿no? Hasta que se asegure pues la vía aérea de manera definitiva. Una vez que es el ETT esté pues ya ingresado y pase la abertura glótica, se va a colocar de 2 a 3 centímetros por debajo del nivel de las cuerdas vocales y se va a fijar en su lugar con cuidado, ¿no? Hay que realizar las técnicas de confirmación primaria, como la auscultación, para poder ver en ambos hemitórax, ¿no? Y en las axilas, ¿no? Para ver si es que está pasando correctamente el aire, ¿no? Ahora vamos a tener también que luego se puede usar un dispositivo de confirmación secundario como lo que va a ser un capnógrafo de onda, ¿no? Un detector quizá colorimétrico de dióxido de carbono al final de la expiración, o puede ser un dispositivo detector esofágico, ¿no? También para documentar la intubación traqueal y obtener una radiografía de tórax, ¿no? También se puede pedir para ver con precisión cómo se ha colocado el tubo, ¿no? Ahora vamos a también ver que hay que evaluar los sonidos respiratorios periódicamente para que nos aseguremos que el tubo permanezca en la posición adecuada, ¿no? Y no realizar lo que va a ser una intubación orotraqueal, ¿no? Ahora, vamos a ver que siempre hay que estar viendo que n- no se desplace, no se obstruya, o que no haya un neumotórax, ¿no? O que falle el equipo, ¿no? Por eso se usa esa mnemotecnia DOPE, que es para evaluar el desplazamiento, la obstrucción en neumotórax o que haya una falla en el equipo. Bueno, eso sería todo por mi parte y le doy el pase a mi compañero. Bueno, aquí tendríamos un poco para resumir lo que es el algoritmo de intubación asistida con medicamentos o la secuencia de intubación rápida en pacientes pediátricos.
Se debe prestar atención cuidadosa al peso del niño, sus signos vitales y a su nivel de conciencia para así determinar qué rama del algoritmo se debe utilizar. Como se mencionó, se debe preoxigenar al niño que requiere un tubo endotraqueal para control de la vía aérea. Y en lactantes se utiliza lo que es el sulfato de atropina. Y también como la atropina seca las secreciones orales va a permitir una mejor visualización de los reparos anatómicos para la intubación. Para la sedación se va a evaluar si el niño está hipovolémico o normovolémico. En un paciente hipovolémico se utiliza lo que es el etomidato o el midazolam a 0,1 miligramos por kilo, y si está normovolémico el etomidato a 0,3 y el midazolam igual a 0,1. Y en parálisis se puede utilizar lo que es la succinicolina, el becuronio o también lo que es el rocuronio. Y después de administrar los medicamentos ya se pasa a lo que es la colocación del tubo endotraqueal, verificando siempre lo que es la posición del tubo. En lo que es la cricotiroidotomía, esta consiste en una incisión a nivel de las membranas cricotiroidea y se considera lo que es un tratamiento de rescate. Las indicaciones de esta es si es que no es posible realizar una intubación endotraqueal o si es que no se puede mantener o controlar las vías respiratorias mediante una ventilación con bolsa mascarilla. Se puede utilizar también la cricotirotomía con aguja o la quirúrgica. La que es con aguja en niños pequeños y la quirúrgica en mayores de 12 años, en quienes se puede palpar con mayor facilidad lo que es la membrana cricotiroidea. Ahora, en cuanto a lo que es la respiración, es importante reconocer el compromiso en lo que es el intercambio de gases, resultado de las alteraciones de la respiración por problemas mecánicos, como lo que es el neumotórax y lesiones pulmonares por contusión o aspiración. Aquí tenemos que recordar que la frecuencia respiratoria en el niño va a ir disminuyendo con la edad, ¿no? Vemos ahí que en un infante está de 0 a 12 meses, menos de 60. En cambio en un adolescente ya va a ser un poco más parecido al adulto, menos de 30. También es importante saber que los dispositivos de bolsa mascarilla para pacientes pediátricos están diseñados para poder limitar la presión ejercida manualmente sobre la vía aérea del niño y prevenir así un barotrauma iatrogénico debido a que en ellos aún hay una falta de maduración del árbol traqueobronquial y de los alvéolos. Entonces, estos están diseñados para, especialmente para niños. Y el uso de esta bolsa mascarilla pediátrica va a ser más recomendada en niños por debajo de los 30 kilos. Y en este caso, la hipoxia es la causa más común de paro cardíaco en los niños, pero antes de que esto ocurra, la anomalía respiratoria más frecuente es la acidosis respiratoria debido a lo que es la hipoventilación. En lo que es la toracostomía, esta es utilizada para tratar hemotórax, neumotórax y hemoneumotórax. Aquí se hace lo que es la descompresión pleural. Y, por ejemplo, en una descompresión pleural para neumotórax se realiza con una aguja por encima de la tercera costilla en la línea medio clavicular para así evitar dañar el paquete vasculonervioso. Y se utilizan catéteres con aguja de calibre 14 a 18 en lactantes y niños pequeños, ya que la mayor longitud de la aguja puede causar un neumotórax a tensión en vez de curar. En cuanto a circulación y shock, tenemos que reconocer el compromiso circulatorio. En pacientes pediátricos, la pérdida de hasta un 30% de volumen sanguíneo puede no mostrar una disminución de la presión arterial sistólica. Por ello, es muy importante estar atentos a lo que son los signos tempranos de pérdida de volumen sanguíneo. En este caso tenemos lo que es la taquicardia y la mala perfusión de la piel, que aquí se debe dar el inicio temprano de reanimación apropiada con líquidos. Entre otros signos adicionales, tenemos, por ejemplo, el debilitamiento progresivo de pulsos periféricos, el estrechamiento de la presión de pulso a menos de 20 milímetros de mercurio, la piel marmolla, las extremidades frías, la poca respuesta al dolor y una disminución del nivel de conciencia. Es importante tener en cuenta estos signos adicionales, ya que muchas veces la taquicardia y la mala perfusión no necesariamente van a estar relacionadas a lo que es la hipovolemia. Y también tenemos que hay signos tardíos como una disminución de la presión arterial y gasto urinario, que deben ser monitoreados cuidadosamente, pero no ocurre, generalmente esto ocurre mucho más tarde.
También es importante lo que es el cálculo de la presión arterial. Aquí la presión sistólica media normal en niños es de 90 milímetros de mercurio más el doble de la edad del niño en años. El límite inferior de la presión sistólica normal es de 70 más el doble de la edad del niño en años. Y la presión diastólica debe ser aproximadamente 2/3 de la presión sistólica. La hipotensión va a representar este estado de shock descompensado e indica una pérdida grave de sangre superior al 45% del volumen sanguíneo circulante. Y para eso vamos a tener lo que es esta tabla que muestra un resumen de la respuesta sistémica al shock en el paciente pediátrico. Tenemos, por ejemplo, una pérdida leve de volumen, que es una menor al 30%. En cuanto a la cardiovascular, se va a aumentar la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos van a ser débiles, la presión sistólica normal va a estar entre 80 y 90 más 2 por la edad en años y va a haber una presión de pulso normal. En cuanto al sistema nervioso central, va a estar el niño ansioso, irritable o confuso, la piel va a estar fría, moteada, con un llenado capilar prolongado y el gasto urinario va a estar bajo, muy bajo. En una pérdida moderada de volumen, que es de 30 a 45%, va a haber un marcado incremento de la frecuencia cardíaca. Los pulsos centrales van a estar débiles, va a haber ausencia de pulso periférico, la presión sistólica va a estar normal a baja y va a haber una presión de pulso estrecho. El sistema nervioso central, el niño se va a encontrar letárgico, con poca respuesta al dolor, la piel va a estar ya cianótica, con un marcado retraso en el llenado capilar y el gasto urinario va a ser mínimo. Y en una pérdida severa de volumen, que dijimos es mayor a 45%, va a haber una taquicardia seguida de bradicardia, el pulso central muy débil o ausente, el pulso periférico ausente, va a estar en hipotensión, la presión de pulso va a estar estrecho o puede haber una presión sistólica no detectable. Ya el niño puede estar comatoso, la piel va a estar pálida y fría y no va a haber gasto urinario. En cuanto a la determinación del peso y volumen sanguíneo, lo más simple y rápido para poder determinar el peso es preguntar al padre o cuidador. Si es que no se tiene esto, podemos utilizar lo que ya se mencionó, que es una cinta de reanimación basada en la talla, como el Brusselot, o también lo que es una fórmula conocida, que es 2 por la edad en años más 10. El objetivo de lo que es la reanimación con líquidos va a ser reemplazar rápidamente el volumen circulante. Para eso tenemos que tener un volumen sanguíneo estimado. En el lactante se puede estimar en 80, un niño de 1 a 3 años en 75 y los niños mayores de 3 años en 70. Para lo que es el acceso venoso, se utiliza una vía percutánea periférica para poder establecer el acceso venoso. Si no es exitoso después de 2 intentos, se va a considerar la infusión intraósea. Y en el caso de la vía percutánea periférica, los sitios preferidos van a ser lo que es la fosa antecubital o la vena safena en el tobillo. Después de esto viene la infusión intraósea a través de una aguja de médula ósea que en bebés es calibre 18 y en niños pequeños puede ser un calibre 15, en donde los sitios preferidos van a ser la tibia anterior medial y el fémur distal, ya que es importante que no debe realizarse en una extremidad con fractura conocida o que sea sospechada. Si no se logra, se puede realizar lo que es una vía venosa femoral utilizando lo que es la técnica de Seldinger y finalmente, si no se puede realizar un acceso venoso, se puede realizar lo que es un corte venoso, que es la venostomía, que es lo menos recomendable por el tiempo que demora y también que se necesita alguien bien capacitado por las complicaciones que puede llegar a tener. Y en este caso se realiza en lo que es la vena safena en el tobillo. En cuanto a la reanimación con líquidos y reemplazo sanguíneo, eh, el objetivo aquí es reemplazar el volumen intravascular perdido. Aquí la estrategia inicial va a ser un bolo inicial de cristaloides isotónicos que van a estar calentados. Va a ser 20 mililitros por kilogramo, seguido de lo que es por 1 o 2 bolos adicionales también de 20 mililitros de cristaloides isotónicos. Aquí va a depender mucho de la respuesta fisiológica del niño.
Y si es que hay una evidencia de sangrado continuo, se realiza después del segundo o tercer bolo de cristaloides, se puede administrar lo que es 10 mililitros por kilogramo de un concentrado de glóbulos blancos, de glóbulos rojos. En cuanto a la reanimación de control de daño, se menciona que hay una falta de estudio en los pacientes pediátricos, pero para mencionar consiste en el uso restrictivo de líquidos cristaloides y la administración temprana de proporciones equilibradas de lo que es glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Es igual un bolo inicial de 20 mililitros por kilogramo del cristaloide isotónico y lo que es 10 a 20 de concentrados de glóbulos rojos y de plasma fresco congelado y plaquetas. Aquí se debe vigilar cuidadosamente a los niños para ver lesionados para ver si responden a la reanimación con líquidos. En un retorno hacia la normalidad hemodinámica va a estar indicado por la disminución de la frecuencia cardíaca apropiado para la edad, la mejoría del estado de conciencia, el retorno de los pulsos periféricos, el retorno del color normal y un aumento de la temperatura de las extremidades, ¿no? Entre otros. Y los niños generalmente tienen una de tres respuestas a la reanimación con líquidos. Pueden ser respondedores cuando se estabilizan utilizando cristaloides o algunos responden a cristaloides y reanimación con sangre. Los respondedores transitorios, que como se indica, responden inicialmente pero luego presentan deterioro, o no respondedores, aquellos que no responden a la infusión de cristaloides ni sangre. El gasto urinario es importante saber que varía con la edad y el peso. La meta de lactantes es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por hora para niños de 1 año hasta la adolescencia de 1 a 1,5 y de adolescentes 0,5. Es importante medir el gasto urinario, pues cuando el volumen sanguíneo ha sido restaurado, el gasto urinario retorna a la normalidad. En cuanto a la termorregulación, la alta proporción entre el área de superficie corporal y la masa corporal en los niños afecta directamente la capacidad de su cuerpo para poder regular la temperatura. También una mayor tasa metabólica, la piel delgada y la falta de tejido subcutáneo contribuyen a la pérdida de calor, por lo que durante el examen y reanimación inicial se deben utilizar lo que son las lámparas de calor, los calentadores y mantas térmicas para prevenir la hipotermia, ya que esta compromete en la respuesta del niño al tratamiento y prolonga los tiempos de coagulación y afecta también la función del sistema nervioso central. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar, tras someterse a la reanimación cardiopulmonar, los niños que recuperan la circulación espontánea antes de llegar al centro de trauma tienen un 50% de probabilidades de supervivencia neurológica. Aquellos que aún llegan en paro tienen un pronóstico sombrío y si la RCP dura más de 15 minutos o si tienen pupilas no reactivas al llegar, la posibilidad de supervivencia son nulas. En cuanto a trauma torácico, este va a representar el 8% de las lesiones pediátricas y va a ser causado mayormente por accidentes automovilísticos o caídas. Aquí la flexibilidad del tórax en niños va a facilitar la transmisión de energía al pulmón, lo que va a llegar a causar lo que son las contusiones pulmonares. También las fracturas de costilla y las lesiones mediastínicas van a indicar que se ha realizado un impacto severo. Aquí tenemos lo que es el neumotórax a tensión, que es la que va a ser más común y la que pone en riesgo la vida. Y vamos a tener como infrecuentes al neumomediastino, la ruptura diafragmática, el tórax inestable y las contusiones cardíacas, que igual se tratan en adultos. También lo que es las lesiones penetrantes en el tórax aumentan después de los 10 años. Y es importante saber que la mayoría de las lesiones torácicas en niños se pueden identificar con radiografías de tórax y no necesitan mucho lo que son las imágenes de corte transversal y que las lesiones torácicas pediátricas suelen tratarse con cuidados de apoyo y drenaje pleural sin que haya la necesidad de una toracotomía. Y ahora le daría el paso a mi compañero. Gracias. Sí, bueno, continuando sobre lo que sería el trauma abdominal, la guía nos da ciertas aclaraciones, ¿no? Lo que sería primero en la evaluación es preguntar bien al paciente sobre la presencia del dolor y, bueno, toda la semiología, ¿no? Se encuentra, qué intensidad y demás, pero ser un poco más cuidadoso con ellos y al momento de evaluar el abdomen, hacerlo suavemente, ¿no? Para ver justamente, para que no haya una respuesta muscular
Bueno, también tenemos que los niños tienden a llorar y cuando tienden a llorar esto tragan aire y esto puede causar una extensión, ¿no? Entonces, si encontramos que el hemodome superior está extendido, eh, se insertaría una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y, bueno, esta sonda gástrica se prefiere orogástrica en los bebés, ¿no? También, si encontramos marcas de cinturón, estas van a aumentar la probabilidad de lesiones intraabdominales, ¿no? Eh, También tenemos que la descompresión de la vejiga va a facilitar el examen, ¿no? Y también esta eh, puede descartarnos algunos dolores que no son adecuados, ¿no? O no corresponden a una lesión. Eh, bueno, acerca de la tomografía computerizada y demás diagnósticos auxiliares o pruebas de diagnósticos auxiliares, bueno, la tomografía computerizada nos dice que se va a recomendar para traumatismos cerrados y que estén estables hemodinámicamente, ¿no? Y bueno, esta tomografía debe realizarse rutinariamente con agentes de contraste intravenoso, ¿no? La radiación debe mantenerse baja porque hay una incidencia alta, relativamente alta, de 1 a 1000, eh, que pacientes que han tenido tomografía de niños presentan luego cánceres bucales, ¿no? Después nos hablan del ECOFAS o ultrasonido FAS, ¿no? Que también lo hemos visto en trauma abdominal adultos. Eh, bueno, acerca de, de las ventajas de esta ECOFAS, es que se puede repetir durante la reanimación o la evolución, ¿no? Y se evita la radiación, ¿no? Que ya hemos hablado. Eh, Sin embargo, esto en los niños trae ciertas ventajas, ya que va a ser incapaz de identificar lesiones intraparenquimatosas, ¿no? Aisladas. Y en niños la sensibilidad va a ser relativamente baja, ¿no? Y tiene también altas tasas de falsos negativos. Eh, bueno, acerca del lavado peritoneal diagnóstico, la guía menciona que se usa para detectar hemorragia intraabdominal en caso de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Cuando ya eh, no se pueda usar la tomografía ni el ultrasonido FAST, ¿no? Eh, si encontramos o ante presencia de sangre, esto no obliga a una exploración quirúrgica en niños estables, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué, porque bueno, normalmente las lesiones intraabdominales pueden autolimitarse, ¿no? Eh, También tenemos que la utilidad para diagnosticar las lesiones de este lavado peritoneal diagnóstico va a ser sobre todo en las vísceras intraabdominales, ¿no? Eh, Sobre el manejo, se habla del manejo no operatorio, ¿no? Que se va a realizar sobre todo en estos pacientes hemodinámicamente estables, ¿no? Eh, Ante una tomografía o ecofaz positivo para sangre, se estabilizan rápidamente con una reanimación con líquido estos niños, ¿no? Solamente basta ello para que se estabilicen, ¿no? Ya que estas lesiones se autolimitan. El tipo de manejo que se realiza donde se realiza el manejo no operatorio va a ser en centros con unidades de UCI pediátrica, ¿no? Bajo la supervisión de un cirujano. Eh, si hablamos de las lesiones viscerales específicas, eh, tenemos que lesiones contusas del páncreas, que va a ser algo relativamente común. El tratamiento o el manejo va a ser dependiendo de la lesión. Y bueno, también se nos habla de las lesiones más comunes en los niños, que van a ser las perforaciones del intestino delgado o cerca del ligamento de Treitz, eh, alguna rotura de vejiga o avulsión mesentérica y del intestino delgado, ¿no? Una obstrucción intestinal, ¿no? Eh, bueno, también vamos a sospechar esta obstrucción intestinal cuando sobre todo se presente estas marcas de cinturón o si hay una fractura de columna y lumbar, ¿no? Eh, las lesiones penetrantes del perineo pueden ser debido a una caída sobre un objeto prominente y pueden cursar con lesiones intraabdominales debido a la cercanía con
el peritoneo que va a presentar nuestra zona. Eh, bueno, si hablamos del trauma craneoencefálico TEC en niños, vamos a tener estas diferencias entre adultos y niños, ¿no? En donde el TEC da mejores resultados en niños y hay sobre todo en las TEC graves, ¿no? Y bueno, salvo en niños menores de 3 años, que a comparación de niños mayores de ellos, eh, es más grave, ¿no? En estos menores. Y bueno, la hipotensión junto con la hipovolemia, la guía nos reporta que es algo grave, ya que hay una hiperfusión, ¿no? Y estas lesiones en niños causan muchas repercusiones, ¿no? Eh, bueno, la hipotensión en bebés, justamente después de una pérdida de sangre en los espacios subcaleal, intraventricular o epidural, eh, debido a las suturas craneales abiertas y fontanelas de los bebés, este tratamiento va a ser una restauración de volumen. En los lactantes va a haber una mayor tolerancia a una lesión de masa intracraneal, ¿no? Ya que puede haber una expansión, ¿no? Mejor en estos niños, ¿no? También los vómitos y la amnesia van a ser comunes en la TEC en niños y no necesariamente va a relacionarse con un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Las convulsiones por impacto que ocurren luego de la lesión son comunes en estos niños también. Eh, Otras cosas que nos hablan es de que los niños tienen menos lesiones de masa focal que los adultos, pero la presión intracraniana, debido a la inflamación del cerebro, es más común, ¿no? La TAC de emergencia va a ser algo vital para identificar a los niños que van a requerir una cirugía, ¿no? Los 7 nos habla de la escala como Glasgow, ¿no? Que nos menciona que es útil en la evaluación de los pacientes pediátricos, pero la puntuación debe ser modificada en la parte verbal, ¿no? Sobre todo en los niños menores de 4 años, ¿no? Eh, bueno, en punto 8 nos menciona acerca de eh, una monitorización de la presión intracraniana, ¿no? En pacientes, primero, en pacientes que estén con Glasgow de 8 o menos, ¿no? Y en puntuaciones motoras de 1 a 2. También monitorizar en pacientes con lesiones múltiples asociadas con lesiones cerebrales que van a requerir una reanimación de gran volumen, ¿no? Eh, ya sea también una cirugía torácica o abdominal inmediata. También se va a monitorizar en pacientes con un ataque cerebro con evidencia de hemorragia y puede ser intesón o una hernia transtentorial o cerebelosa, ¿no? Y bueno, las dosis de medicamentos deben ser ajustadas de acuerdo al tamaño del niño y en consulta con un médico especialista, ¿no? Eh, bueno, si hablamos del tratamiento de TEC, va a implicar de igual manera el A, B, C, D, E, que ya hablamos, y bueno, la evaluación debe ser secuencial y va a necesitar un control adecuado de la lesión, centrándose en la prevención de lesiones cerebrales secundarias como hipoxias o hiperperfusión, ¿no? Que ya lo he mencionado que es más grave esto en los niños, ¿no? La repercusión. Eh, es también crítico la intubación endotraqueal temprano, con oxigenación y ventilaciones adecuadas, ¿no? Para evitar el daño progresivo del sistema nervioso. Eh, la solución salina y la hipertónica y el mannitol van a reducir el edema y la presión dentro de la bóveda craneal lesionada, ¿no? Al igual que el adulto, o sea, pero cuando se usa. Eh, bueno, si hablamos de traumatismo de médula espinal, eh, se va a hablar primero de las diferencias anatómicas que existen respecto a los adultos, ¿no? Que, bueno, esos niños, los ligamentos infraespinosos y las cápsulas articulares van a ser más flexibles, eh, los cuerpos vertebrales van a estar encajados anteriormente y van a tender a deslizarse hacia adelante con flexión, ¿no? También tenemos las articulaciones necesarias, van a ser planas, no van a tener una curvatura. Eh, los niños van a tener la cabeza relativamente grande, ¿no? En comparación con el cuello, ¿no? Esta proporción va a ser mayor en los niños y por lo tanto el punto de gravedad
en una caída va a ser un poco más alto, ¿no? Sobre la cabeza, ¿no? Es que esto nos va a causar una mayor lesión, esto a nivel del occipucio AC3, ¿no? Eh, bueno, los centros de crecimiento también no están completamente formados y bueno, esto nos lleva a algunas consideraciones radiológicas y bueno, la fuerza aplicada a la parte superior del cuello son relativamente mayores que en el adulto, ¿no? Justamente por la proporción de la cabeza. Y bueno, si tenemos las consideraciones radiológicas, eh, va a haber una alta incidencia de pseudosubluxación, que bueno, la subluxación va a ser un desplazamiento anterior de C2 sobre 3, C3, eh, siendo registrado esta pseudosubluxación alrededor del 40% de los niños menores de 7 años y 20% de los niños de hasta 16 años, ¿no? Para corregir este hallazgo radiológico, se tiene que asegurar la cabeza con un relleno de 1 pulgada desde los hombros a las caderas, pero sin contar la cabeza, ¿no? El relleno va a ir por debajo de ella. Bueno, los centros de crecimiento también pueden eh, comprometerse, ¿no? Y se sospecha una lesión de médula espinal eh, con la historia clínica eh, y en el examen físico neurológico, eh, una radiografía no va a excluir esta lesión. No, no hay que descartar por ello. Eh, bueno, y si hablamos del traumatismo musculoesquelético, eh, nos hace hincapié en la historia, ¿no? Que en niños con diagnóstico radiográfico de fracturas y dislocaciones va a ser difícil ello, ¿no? Debido a la falta de mineralización, cualificación alrededor de la epífisis, ¿no? Y la presencia del cartílago de crecimiento. Es también importante saber la magnitud, el mecanismo y el momento de la lesión para ver dónde ocurrió. Eh, Esto se acompaña justamente que a eh, la evidencia de una radiografía de fracturas quiere decir que ha sido de gran impacto y esto debe alertarnos sobre un posible maltrato infantil, ¿no? Que vamos a ver en la próxima diapositiva eh, qué hallazgos podemos encontrar para inducir a un maltrato o poder llegar a ver un maltrato infantil, ¿no? Eh, si vemos la pérdida de sangre en este traumatismo esquelético, hay algunos puntos que tocar, ¿no? Que sería la pérdida de sangre asociada a fracturas pélvicas y huesos largos, es proporcionalmente menor en niños, ¿no? Diferente a los adultos que llevan una gran cantidad de pérdida de sangre, ¿no? Es por ello que la inestabilidad hemodinámica ante estas fracturas debe impulsar a sospechar otras fuentes de pérdida de sangre, que generalmente se encuentran en el abdomen. Eh, bueno, el esqueleto inmaduro de los niños, bueno, la naturaleza inmadura y flexible de los huesos lleva a justamente las fracturas de tallo verde, ¿no? Estas fracturas que no llegan a completarse, pero sí están dobladas, digamos así, ¿no? También las fracturas supracondyles en el codo, en la rodilla, tienen una alta propensión vascular, así como una lesión en la placa de crecimiento, ¿no? Bueno, si hablan de la fébula, menciono que eh, cualquier tipo de lesión musculoesquelética bastaría con una férula simple, ¿no? Y si hay compromiso vascular, es apropiado primero intentar reducir la fractura eh, o de un solo intento, ¿no? Luego se puede restaurar el flujo, ¿no? Y seguido de ello una ferulización simple o por tracción, ¿no? Eh, bueno, justamente cuando debemos sospechar de maltrato infantil es cuando encontramos una diferencia entre la historia clínica y el grado de la lesión física, ¿no? También si ha pasado un intervalo prolongado entre el momento de la lesión y la presentación en la atención médica, ¿no? También si la historia incluye traumatismo repetido, ¿no? Ya sean tratados en el mismo centro de salud o en diferentes, ¿no? En diferentes sitios. El historial de lesiones también va a cambiar o es diferente entre los padres o cuidadores. Hay un historial de compras en hospitales o médicos. Los padres responden de manera inapropiada o no cumplen los consejos médicos. El mecanismo de la lesión es inverosímil según la etapa de desarrollo del niño. No,
no corresponde a ello. Y bueno, y en el examen físico que podremos hallar para sospechar un maltrato infantil es primero hematomas multicolores, es decir, en diferentes estadios, ¿no? También lesiones previas frecuentes, típicas por viejas cicatrices o fracturas curadas en el examen de rayos X, ¿no? También posibles lesiones periorales, lesiones en el área genital o perianal, fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años, ruptura de vísceras internas sin antecedentes de traumatismo contuso importante, eh, múltiples hematomas subdurales, hemorragias retinianas, lesiones extrañas como mordeduras, quemaduras de cigarrillos y marcas de cuerdas, quemaduras también de segundo y tercer grado, claramente delimitadas posiblemente por llamas, y justamente fracturas de cráneo, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo por el video. Eso, culminaría. Muchas gracias.